Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo saludo a Viana Maino, exministra de Telecomunicaciones, experta en el tema de telecomunicaciones, justamente porque cuando se va la luz, no solo nos ponemos furiosos porque no tenemos luz, sino porque no tenemos comunicación. Se van los celulares, se pierden los datos, se pierde en definitiva el servicio. Hola Viana, gracias por acompañarnos. Esto tiene sin duda una explicación técnica. Buenos días, Milton. Mónica, gracias por estar con ustedes en esta mañana. Efectivamente, en la parte de telecomunicaciones es muy comprensible la molestia de la ciudadanía. La explicación técnica es, yo creo que en este punto bastante obvia para todos nosotros, ya que somos los dolientes, y es que tanto la telefonía celular como el Internet fijo domiciliario funcionan con energía eléctrica. En el caso de la telefonía celular, las torres de comunicación generan, que necesitan electricidad y mandan la señal por la fibra óptica, de punto a punto. Entre usted y yo hay mucha fibra y muchas torres. Al momento en que se va la energía en las torres, se activan las baterías. ¿Qué sucede? La obsolescencia de las baterías no nos ayuda. Eso es lo que sucede con el celular. Adicional, cuando no hay luz, todos comenzamos a conectarnos mucho más por el teléfono que por la computadora y saturamos las redes, que no están previstas para un 100% de tráfico o para tanto tráfico. En el caso del Internet fijo, los routers. El Internet fijo llega a nuestros domicilios u oficinas por la fibra que está desplegada hasta el sitio. Sin embargo, el router, si no tiene luz, no va a funcionar. Aquí el consejo es que compremos estos dispositivos pequeñitos que sirven para darle energía solo al router del lugar fijo, de la residencia o de la oficina, y con eso va a poder tener al menos internet fijo y tal vez por allí conectarse al Wi-Fi de su teléfono. Pero Sin siempre y cuando, solamente una pausa ahí, siempre y cuando el Internet sea por fibra óptica, porque si el Internet viene también por antenas, no hay servicio. Si se refiere al fijo, sí, en efecto. Y allí mire un poco rescatable la posición de la Asociación de Bancos, que decidió por su propia cuenta, porque no fue sugerido por el regulador y lo hubiera sido deseable, estimado Milton, que haya una especie de moratoria o tiempo de cadencia para pagar obligaciones con los bancos, quiero decir. Aquí Claro. pudiera pensarse en algo similar para el tema de telefonía, que entendiendo que no es responsabilidad de las telefónicas ni de los operadores fijos que haya energía, porque eso no entra de su campo de acción. Sin embargo, al ser una situación tan crítica la que vive el país, mire, así como los bancos de alguna manera pues tuvieron esta concesión, esta decisión, sería similar lo que se pudiera hacer en el caso de telefonía, ¿no? Igual que en las Pero, obligaciones del Estado de, exacto, pero la y telefonía SRI. puede hacer, las telefónicas pueden hacer algo para mejorar esto. Usted dijo, la obsolescencia de las baterías. Las baterías de las antenas no pueden poner un generador eléctrico en cada antena del país, Eso es pero imposible. las baterías duran cuánto y está dentro de su potestad mejorar esto, cambiarlas, ponerlas duras de mayor, no sé, o sea, desde la Sí, ignorancia del tema y del efectivamente optimismo. sí. Si Milton se pudiera mejorar el sistema de baterías, eso no significa que van a durar todo el tiempo de los apagones Claro. o de los cortes, pero por lo menos en mayor cantidad sí. Y también la ciudadanía tratar durante el momento en que no hay energía de no descargar cosas demasiado pesadas. Video, fotos, películas, eso debe estar cargado antes del apagón. ¿Para qué? Para generar menos tráfico, porque mientras más datos consumimos, saturamos más la red. Es un poco parte y parte, ¿no? Bueno, en otro tema, Diana, buenos días. Ya se aprobó la ley urgente para impulsar la iniciativa privada en la generación eléctrica, ya consta en el registro oficial desde el lunes. ¿Cómo vemos esta iniciativa que vio el presidente, que aprobó la Asamblea y cómo esto va a ayudar en esta situación crítica que estamos viviendo? Bueno, de mi lado, estimada Mónica, como especialista en... Verónica. Verónica, perdón, como especialista en sectores estratégicos, en inversión privada en sectores estratégicos, porque eso es lo que he hecho toda mi vida, le puedo decir que siempre la inversión privada debidamente controlada y regulada va a ser óptima para desarrollar un sector. Ese es el caso de lo que acabamos de conversar, telecomunicaciones. Acabamos de discutir qué pueden hacer las operadoras privadas para resolver un problema que viene del Estado. Fíjese, y estamos hablando de eso. ¿Qué pasa con las carreteras cuando transitamos por una vía? Pagamos un peaje y tenemos una vía panamericana en óptimo estado, una vía a la costa, en el caso de Guayas, igual. Aeropuertos, ustedes conocen Quito, Guayaquil. Puertos, todos los puertos son operados por privados. Curiosamente, en el sector eléctrico el nivel de inversión privada es cero. Cero.
cero. Y ahí tenemos la respuesta. Hidrocarburos es operado también por diferentes empresas multinacionales que operan los pozos, exportan, etcétera. ¿Qué sucede? Que la inversión privada siempre te va a apoyar en ese desarrollo. Es deseable. La ley, como siempre, pues es perfectible, pero yo creo que tenemos que rescatar lo importante. Aquí lo importante es que la inversión privada se está permitiendo en generación. Hay algo permitido en transmisión ya, en la ley anterior, en la de inicios de año. ¿Por qué digo algo? Porque habla igual de reversión. Y entonces pensar que un inversionista va a invertir para que luego le revierta al Estado sin repago, no te va a dar la eficacia que necesitas. Pero sin embargo, hay que entender que la generación se tiene que transmitir. Es como lo mismo que hablábamos de las telecomunicaciones. Tú generas, pero tienes que transmitir por una línea, imaginemos el cable, y luego tenemos que distribuir a los usuarios. Si un privado no puede hacer la cadena integral, lo que está diciendo es que va a generar mucho, pero tiene que alquilarle la red de transmisión al Estado. Y luego ir al distribuidor y decirle, por favor, dame distribuyendo. Entonces es como que usted pudiera comprar un móvil en una operadora privada, un teléfono, pero tendría que usar la fibra y la red de distribución de, por ejemplo, CNT. Es lo mismo. Entonces, lo que se intentaba, o lo deseable hubiera sido la integración de los tres eslabones. Se puso mucho más énfasis en la generación, eso es bueno. Yo pienso que todavía tenemos una deuda pendiente con la distribución y la transmisión, muy importante, para que haya una integralidad, porque de esa manera el inversor puede decir, bueno, mi negocio, porque el inversor viene a ser un negocio, que repito, tiene que ser controlado, regulado, las tarifas controladas, pero él lo puede ver más integral y nosotros como usuarios podemos reclamar por ese servicio. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no me llegó? ¿Por qué se me apagó? ¿Por qué no me llegó la potencia que necesitaba? ¿Por qué hay fallas en el servicio? Pero si tú compras a un generador, pero te llega por la transmisión de otro, que es el gobierno, ¿cómo sabes de dónde vino la falla? Entonces yo lo veo bien. En la generación subieron el techo, que la verdad era absurdo, de 10 megavatios a 100 para proyectos. Afortunadamente ya se incluyó el gas, que es la primera vez que lo topamos en la regulación en el Ecuador. Ni siquiera en el glosario de términos hablaba del gas natural, no existía en el país. Hoy existe y es un paso muy importante, hablando de una transición de combustibles fósiles a gas y luego a renovables, y eso es bueno. Y tenemos 100 megavatios tanto para permitidos hoy directamente, que los puedan hacer los privados, tanto para esta transición que se llama, o sea, el gas, como para proyectos renovables. Salvo que estén en el plan del gobierno, que es el plan maestro de electricidad, en ese caso hay que concursarlos. Pero si viene alguien con una iniciativa que no está en ese plan, entonces lo puede licitar, perdón, lo puede ejecutar con los permisos, que también rescato aquí, le ponen plazo de emisión a los permisos. Viana, vence todo esto que se ha aprobado al mandato 15? Porque si nos vamos más atrás, en la constituyente se dictó este mandato 15 que de alguna manera garantizaba que el sector eléctrico del país esté específicamente en manos del Estado. Bueno, es que, a ver, ahí yo le repregunto, los sectores estratégicos todos están en manos del Estado, porque ningún sector estratégico, por ser un servicio público intrínseco, agua, minería, energía, telecomunicaciones, infraestructura, que es carreteras, vías y esto, están en manos de privados. Una cosa es que el Del privado lo Estado. opere, sí, no están en manos del Estado, Ajá. del privado, o sea, son de propiedad del Estado. Lo que hay que distinguir es la propiedad de la operación. Es como ser el dueño o ser el arrendador, para ponerlo fácil. Ujú. Después es eso mismo. El arrendador lo usa, tiene el usufructo, el goce y te paga un arriendo. Eso es una figura muy básica, un ejemplo muy sencillo de lo que es un concesionario. Y también el hecho de que tú despliegues energía como un proyecto nuevo para autoconsumo, por ejemplo, es algo muy bueno. Y tenemos el caso de las camaroneras, por ejemplo, que son un caso de éxito, que han ido, como están en zona rural, y es lo que deberían de hacer las mineras también, los sectores productivos que consumen mucho, que se llaman los sectores productivos principales, mineras, como digo, camaroneras, acuícolas, no llega a la red. ¿Qué han hecho? Ellos le han pedido permiso al Estado para ellos desplegar su red y la han construido desde la subestación toda la línea hasta llegar a donde ellos y luego le han entregado toda esa estructura al Estado, recuperando su dinero tarde, mal y nunca con las planillas de luz, pero le han dado haciendo al Estado. Entonces la participación del sector privado no quiere decir, hablando del mandato 15, que le vas a quitar la propiedad o el derecho Claro. privativo al Estado. Lo que quiere decir es que lo vas a coayudar. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué no lo podemos ayudar? Porque estamos obligados a, sobre todo en la calidad del servicio que estamos viendo. Es que es indefendible, ¿no? Si vemos un servicio que nos llega tarde, que es escaso, como dicen en una regla básica de los servicios públicos, no hay servicio público más caro que el que no existe.
Y eso es lo que nos está pasando. ¿Por qué no abrir la puerta a que otros debidamente controlados pongan el dinero para lo que nos hace falta, generen proyectos nuevos y lleguemos en el caso del sector productivo a lo que se llama una autonomía o autosuficiencia energética? Quiere decir que, por ejemplo, las mineras, para tener su permiso, deberían de poder generar su propia electricidad. Mismo caso de los demás sectores productivos, de modo que la red pública existente no sirva ya solo a los ciudadanos y los demás sectores productivos sean autosuficientes energéticamente en un proceso de transición, ¿verdad, Verónica, Milton? En el cual es gradual, no le puedes decir mañana lo tienes que hacer, pero debiera de ser. Con eso subes más megavatios al país inmediatamente. Inmediatamente duplicas la capacidad que tuviéramos los ciudadanos. Y al privado, ¿por qué le va a servir? Porque él va a poner su mejor red posible, con su propio dinero. En el momento en que decimos que el Estado es el responsable o el dueño de todo, quiere decir que también está obligado a atender cada necesidad. Entonces, cada finca, cada agrícola que se cree, tiene la obligación al Estado de llevar la energía hasta allá mientras nos deja a nosotros sin energía. ¿Cómo es eso? Hay que balancear. Entonces, los privados productivos rurales debieran de generar su propia energía y dejar de consumirla de los demás. Y eso debiera ser parte de lo que se llama autosuficiencia energética y de sus permisos. Y el Estado encargarse de inclusive ir delegando o permitiendo que los privados puedan operar y generar nuevos proyectos y, como decía, ojalá integralmente, ¿no? De cabo a rabo, generación, transmisión, distribución. Ahora, una vez que se promulgó esta ley, ¿cuándo podríamos sentir sus efectos en el sentido de que se vaya aplicando? Porque una cosa es que esté en papel y otra cosa es que ya se ejecute y se aplique. Mire, yo creo que los asambleístas sí tuvieron un aprendizaje importante de la ley anterior y ahora se lo ha corregido, y es que ahora afortunadamente en todas las disposiciones que se llaman transitorias, que son varias, hay de la primera a la quinta, le ponen plazos. Y eso es súper importante. Le ponen plazos y le dicen, en 30 días desde la vigencia de esta ley, la Agencia de Control Eléctrico, el Ministerio y las empresas públicas emitirán regulaciones y procedimientos para implementar las reformas. El Ministerio de Ambiente entregará licencias y permisos ambientales. La Agencia de Regulación en 30 días emitirá las regulaciones para importar gas para generación y autogeneración. Aquí también quiero mencionar que se ha hablado mucho y yo creo que un poco confusamente, de que el gas natural está permitido solo para autogeneración, o sea, solo para que tú mismo lo ocupes y te ¿Eso generes no es energía. cierto? No es mi lectura, esa no es mi No. lectura. No es mi lectura, la disposición general no es la más feliz la redacción, coincido en eso, pero la transitoria, la general segunda le dice, las personas jurídicas podrán importar gas con dos objetivos. Primero, autoconsumo para procesos productivos, o sea, la finca de la que hablábamos que se autoconsuma, caso uno, y caso dos, otros que tengan como fin generar energía eléctrica y sustituir el uso de otros hidrocarburos, o sea, diésel, por ejemplo, en actividades productivas dentro del país. Pero no dice para sí mismo, puede ser para otros. Yo puedo generar energía para venderle a fincas. Eso es mi lectura, contribuyendo a la iniciativa, a la escasez económica y tal. Si eso yo lo ato leyéndolo con la disposición transitoria tercera, que le da a la Agencia de Control de Hidrocarburos 30 días para emitir normas de importación de gas para proyectos de generación y autogeneración, entonces estoy hablando de que sí está permitida la generación. Yo creo que es una lectura muy rápida, muy superficial, o a veces lo que se ha mencionado, y a veces sucede que se opina sobre proyectos, no sobre la versión final del Bien, texto. Entonces, eso. Y yo creo que aquí también, no sé si queremos comentar algo del financiamiento. sí, Sí, el financiamiento y de garantía de pago además, ¿no? sí, exacto, de la parte financiera. Creo que eso es bien importante. También se había dicho que nos mataron el fideicomiso. Eh, Efectivamente, en el texto borrador de la mesa del debate 2 decía que se establecía oficialmente un fideicomiso para los pagos, porque aquí, fíjese que esto es parte del monopolio y la falta de certidumbre del sector privado, porque el sector privado invierte para reganar, este, para reganar, recuperar sus recursos, pero si yo soy un generador y le tengo que vender al Estado, y el Estado me tiene que pagar porque no tengo a quién más venderle. Hoy, y sí perdimos una gran oportunidad aquí en el mercado mayorista. ¿Qué opinábamos nosotros y lo seguimos opinando? Que debería de poder generarse y venderse en el mercado. Y el usuario que somos nosotros deberíamos de poder comprarle al generador del Estado o al generador privado. Así como usted puede ir y comprar un plan celular público o privado si lo desea. Aquí no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita el
certidumbre del repago. El fideicomiso estaba puesto, es una opción. Ahora no nos sentíamos en el fideicomiso porque no es que el fideicomiso es la única manera. El fideicomiso lo que le daba es la tranquilidad de que el recaudo de las tasas nuestras, de como usuarios los que pagamos, iban a esta especie de cuenta o chanchito, para ponerlo en fácil, y ese chanchito tiene definido a quién le pagas primero, un orden que en derecho se llama prelación. ¿A quién le pago primero? ¿Le pago a tal o a cual? ¿Ya? Entonces, lo quitaron esa figura, pero no quiere decir que no haya otras posibilidades. Sin embargo, sí dejaron la mención a que la agencia de regulación podrá definir normas para garantía de pago a los privados y que a su vez las empresas distribuidoras, recordemos que la distribución es la última parte, es la que nos corta la luz, digamos, la que decide cuál es la zona a la que atiende, ¿no? En la costa se llama CENEL, en la sierra son las empresas eléctricas. Esas distribuidoras son las que pueden hacer fideicomisos, porque las concesiones se las hace para distribución la distribuidora. Entonces pueden, está permitido, no es obligatorio. Y falta la norma que la Arconel tiene que emitir próximamente también. Entonces, dejaron una puerta entreabierta, no es la mejor, como cualquier inversor si fuera su dinero, Milton o el mío. Yo sí preferiría que la ley los obligue a hacer una forma de garantía o de pago o de fideicomiso y que no que les permita. Pero tampoco es que la cerraron de punto a punto, dejaron entreabierta esa puerta. Entonces yo creo que nuestra solución, nuestra oportunidad es que se regule bien la agencia estas figuras y que digan que en tales casos, para tales proyectos, será mandatorio que la estructura de pago sea la siguiente, ¿verdad? También le dicen al acreedor, porque el inversor, la persona privada, el inversor va y busca un banco que le preste 100 millones de dólares, ¿verdad? No es que lo hace solo. Entonces, ese banco le va a decir, dame garantías. Esas garantías las requiere de que el Estado le diga, te voy a pagar con certidumbre, porque no le puede vender a otro privado, que hubiera sido lo ideal, repito, salir a competir. Y si yo ya le vendo a privados, es cuestión de mercado. Yo consigo más clientes y tengo más seguridad porque tengo más pagadores. Por aquí mi único pagador es el Estado. Sí dice la norma que puede emitirte garantías de pago. Puede. Ideal hubiera sido como estaba en la mesa, en el segundo debate, debe hacer fideicomiso, debe dar garantías, debe. Ahora lo dejaron abierto, sin embargo no está cerrado y yo creo que en las normas secundarias, reglamento general, que es el decreto presidencial, y normas técnicas de la agencia, todavía hay esa oportunidad. Bien, bien, gracias por acompañarnos con este criterio importante sobre la ley de energía, la ley No Más Apagones 2.0, así la llaman ahora. Viana Maino es ministra de Telecomunicaciones, tenga buen día. Le agradezco mucho a ustedes. Buenos días. Y terminamos, Vero, nos vemos mañana.